Vamos a hablar sobre el crédito documentario como instrumento de garantía para las operaciones de comercio exterior. Yo me llamo María Dolores Gómez, trabajo en Unicaja en la parte administrativa, en la parte que gestiona lo que es la operación del crédito documentario en sí. Y bueno, en principio hemos preparado una presentación recogiendo las características básicas, pero si queréis pues después hacemos un turno de preguntas y podéis preguntarme lo que queráis y espero poder responderos, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia, si tenéis, habéis tenido algún tipo de relación con este instrumento de pago, no sé qué tipo de sois empresas. A ver, contadme un poco. Ajá. Ajá. ¿Y empresas? ¿Habéis hecho operaciones con créditos documentarios? Bueno, entonces, alguna de ellas sí que tenéis. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, nos tenemos que plantear cuando estamos trabajando en una operación de comercio exterior una serie de factores que nos van a llevar a poder utilizar, elegir un medio de pago u otro, ¿no? Ya sabéis, los medios de pago que hemos clasificado aquí serían la transferencia internacional, el cheque bancario, aunque el cheque es un instrumento que está en desuso, las remesas, ya sean simples o documentarias, el crédito documentario y la stand-by. Entonces, en función del nivel de confianza que existe entre las partes, pues nos iremos a un instrumento de pago u otro. Si cuando se genera la operación comercial, exportador e importador, pues son empresas que ya han tenido una trayectoria, que tienen cierta confianza, lo normal será que trabajen vía transferencia. Pero si son empresas que todavía no tienen una experiencia comercial entre ellas, pues entonces se irá sofisticando el instrumento de pago para añadir ciertas garantías a las partes y pasaríamos a la remesa y en última instancia al crédito documentario, que es, digamos, como medio de pago el que más garantía puede ofrecer a las partes, tanto al comprador como al vendedor. Otro de los factores, este sería el punto de la confianza, ¿no? O sea, en función de la confianza podemos elegir el instrumento de pago. Otro factor que condiciona también la elección de un medio de pago u otro es el sector o el país. Si estamos hablando de países que tienen una situación de riesgo país, bueno, pues porque tenga una situación política determinada que pueda llevar a que haya bloqueo en la salida de divisas y todo esto, pues indudablemente el crédito documentario será el instrumento que pueda garantizar a las partes poder sobrepasar esa barrera, ¿no? Mucho más que cualquier otro instrumento de los que hemos nombrado anteriormente, ¿no? El coste también es otro factor importante. A medida que sofisticamos, digamos, el instrumento de pago, también estamos añadiendo costes a la operación. Y el poder de negociación, esto es fundamental. Indudablemente, cuando se produce un contrato, un acuerdo de compra-venta, pues las partes, en función de quién tenga la sartén por el mango, pues decidirá si quiere más o menos cobertura a la hora de poder ejecutar ese cobro de esa operación comercial. Entonces nos vamos a centrar en el crédito documentario. ¿Qué es un crédito documentario? Pues un crédito documentario no es ni más ni menos que una garantía que emite un banco, el banco de la parte compradora, de la parte que está haciendo la importación del producto, emite una garantía por cuenta de su cliente en favor del vendedor del producto. De manera que el vendedor, con esa garantía, digamos, se desentiende de la situación financiera que pueda tener el comprador, porque está detrás el banco avalando que va a cobrar esa operación, ¿no? Decimos que es una operación independiente de la compraventa o de cualquier contrato subyacente, es decir, que comprador y vendedor firmarán un contrato, un acuerdo para hacer la compraventa de esa mercancía, pero el banco que está detrás
que estás haciendo de garante en esa operación no interviene, es decir, en los términos de ese acuerdo de compraventa se deberán reflejar en la medida de lo posible en lo que es el instrumento del crédito documentario, pero el banco queda ajeno. Entonces es muy importante que esto lo sepamos, tanto si somos compradores como si somos vendedores, porque lo que el banco garantiza es lo que pueda recoger en su crédito documentario. La parte que quede recogida en el contrato, pues se atendrá a los acuerdos y pactos que se hayan negociado en el contrato. El banco está implicado en la parte del crédito documentario única y exclusivamente, no tiene nada que ver con el contrato entre comprador y vendedor. Por tanto, el cumplimiento de las obligaciones que como entidad garante ofrezcamos se basa en la documentación que vamos a pedir a la hora de poder ejecutar ese crédito documentario. No se basa nunca en las mercancías. La mercancía va por un sitio, el crédito documentario es un instrumento que va a exigir una serie de documentos que den fe de esa salida de la mercancía, pero digamos el banco que emite el crédito no ejerce ninguna garantía sobre la parte de la mercancía, sino sobre la parte de los documentos. Por eso es importante que definamos los documentos de la mejor manera posible, de forma que tengamos la mayor evidencia de que la mercancía que el cliente va a recibir es la que realmente espera. Pero esto, aunque puede ser muy drástico a la hora, si hay aquí importadores, claro, a la hora de importar tú te dices, bueno, yo te voy a solicitar una serie de documentos, tú me vas a decir qué documentación necesitas para ir al puerto a despachar la mercancía y demás, si necesitas certificados, inspecciones, pero yo no estoy, o sea, yo como banco no intervengo en lo que tú después te vas a encontrar cuando abras los contenedores o las cajas. O sea, yo estoy interviniendo en la parte documental. Entonces vamos a trabajar para que la parte documental sea de la máxima fe posible de lo que realmente está viniendo después en el contenedor. Pero esto lo tenéis que tener muy claro. Y otro punto importante es que es irrevocable, es decir, una vez que el crédito documentario está emitido, ha salido de la entidad que da la garantía, es un instrumento que no tiene marcha atrás, salvo que las partes involucradas, pues en un momento dado acuerden que ya no es necesario hacer uso de ese crédito documentario. Pero unilateralmente no se puede rescindir la garantía, siempre tiene que ser por un acuerdo entre las partes. Las figuras intervinientes, bueno, a ver, concepto. Vale. Es importante también, digamos, el valor añadido que para el exportador puede tener el crédito documentario, porque además de ser una garantía que ha emitido un banco en su favor, puede ser también un instrumento a través del cual él pueda negociar con su banco, el vendedor, el exportador de la mercancía, pueda negociar con su banco pues el anticipo, por ejemplo, de esos fondos, pues para elaborar la mercancía, en fin. Y además le está dando como, al exportador, al vendedor, le está dando como noticia o sobre la calidad de la parte compradora, ya que la parte compradora, para que un banco le haya podido emitir esa garantía, evidentemente le habrá evaluado el riesgo. Por lo tanto, el que el banco se lo dé, pues al comprador ya le está como diciendo pues que debe ser una persona que tenga buena solvencia, ¿no? Una empresa que tenga buena solvencia. Los documentos, ¿quién los determina? ¿Son importantes? Pues evidentemente los documentos son muy importantes porque son la herramienta a través de la cual se va a decidir si se paga o no se paga, si se atiende o no se atiende la garantía del crédito documentario. ¿Quién los determina? Evidentemente nosotros como entidad financiera garante podemos aconsejar, sobre todo además por experiencia en sectores,
Por ejemplo, nosotros tenemos bastante experiencia en el sector de la pesca, ¿no? Bueno, pues ahí ya por experiencia sabemos más o menos qué documentación pueden necesitar los importadores para poder hacerse con esa mercancía, pero indudablemente quien los tiene que determinar es la parte que va a hacer la importación, es quien va a saber efectivamente lo que le van a requerir en el puerto o en la aduana a la hora de hacer el despacho de la mercancía. ¿Es siempre posible obtenerlos? Hombre, se procura, cuando se determina la documentación que se requiere en un crédito, se procura que sea una documentación que sea viable obtener, porque si no es absurdo pedir cosas que después no se van a poder aportar. El nivel de sofisticación de documental que se quiera pedir, bueno, es un poco a criterio del que compra, ¿no? Pero indudablemente sí que debemos animar a nuestros clientes a que soliciten documentos que realmente el vendedor pueda aportar, ¿no? Los términos y condiciones especificados en el crédito, referidos a plazos, a puertos, a tolerancia, todo esto también será fruto de las conversaciones, de los acuerdos, de los contratos que se hayan cerrado entre las partes, ¿no? La tolerancia es un factor, bueno, es un punto importante, que hay créditos documentarios que la contienen y otros que no, y la tolerancia está referida a posibilidad de que el valor del crédito, el importe del crédito, pueda incrementarse o disminuirse. Eso normalmente se utiliza cuando son créditos de mercancía que no son por unidades, sino que son por pesos o capacidad de líquidos, ¿no? A granel, todo esto. Entonces, como es difícil especificar con exactitud cuál va a ser la cantidad exacta que se va a cargar, pues hay un margen de tolerancia en más o en menos que se permite dentro del crédito. Indudablemente esa tolerancia también forma parte del riesgo global que como banco se asume en esa operación, ¿no? Entonces, como decimos, en definitiva, lo pactado en el contrato es lo que debe quedar reflejado en el crédito documentario. Aquí hemos hecho un pequeño circuito para los que no hayáis trabajado nunca con créditos documentarios, para que veáis cómo sería, digamos, los hitos que van sucediendo en este producto. En primer lugar, veis el importador, que en el punto 1 solicita la apertura del crédito documentario a su banco, a su entidad. Detrás de eso la entidad habrá hecho el estudio de riesgo correspondiente, le habrá aprobado el riesgo y demás. Y el banco emisor emite el crédito a un banco avisador. Normalmente el banco avisador es el banco con el que el proveedor le ha dicho: oye, yo trabajo con esta entidad, dile a tu banco, Unicaja, que me abra el crédito para que sea avisado en mi banco. No sé si os está molestando el pitidillo. ¿Sí? Tú dices que sí. El banco avisador lo que hace es inmediatamente, en el punto 3, avisar la apertura del crédito a su cliente. Pues su cliente, a partir de esto, por ejemplo, si es una mercancía que fabrica bajo pedido, pues ya tiene una seguridad de que su comprador le ha emitido el crédito, que si manda la documentación requerida en los plazos requeridos, él va a cobrar. Por lo tanto, empieza a preparar la mercancía. O bien, si es un cliente que ya la mercancía la tiene fabricada, pues puede empezar a hacer el embarque, porque ya tiene la seguridad de que la operación, si él cumple con plazos y demás, se va a cobrar. El punto 4 sería enviar la mercancía al puerto de expedición desde donde sale, y a la vez que envía la mercancía al puerto de expedición, entrega la documentación al banco avisador. A ese banco que le ha notificado la apertura del crédito, le lleva los documentos para que el banco pues lo coja en un courier y lo mande al banco que abre el crédito documentario. Estamos en el punto 6. Vale. Si nosotros como banco emisor cogemos esa documentación
y lo que hacemos es, depende de cómo se haya establecido el pago, porque podemos tener distintas modalidades. Se puede pagar contra entrega de documentos o entre las partes ha podido haber un acuerdo de un aplazamiento. Claro, el proveedor está tranquilo en el sentido de que sea ahora, porque las exigencias en el contrato marquen que sea ahora, o sea dentro de 3 meses, él va a cobrar porque tiene el instrumento del crédito detrás, ¿no? Entonces, suponiendo que el pago sea a la vista, pues nosotros pagamos al banco del avisador y cargamos a nuestro cliente y le entregamos los documentos. Y él ya con esa documentación se puede ir al puerto a retirar la mercancía. El banco del cliente del vendedor pues le efectúa el ingreso al exportador y la operación queda cerrada. Si el crédito no fuese pagadero a la vista, significaría que una vez recepcionados los documentos, nosotros se lo entregamos a nuestro cliente, si son conformes, se lo entregamos a nuestro cliente y el pago, en lugar de hacerse de forma inmediata, pues hay un compromiso que dentro de 3 meses, dentro de 2 meses, cuando se haya acordado, se liquida la operación con la parte vendedora. Pero el proveedor tiene la seguridad de que aunque el otro ya tenga los documentos, haya podido retirar la mercancía en puerto, él va a cobrar en la fecha establecida. ¿Vale? ¿Hasta aquí vale? En el punto 3, cuando el banco avisador recibe la documentación del banco emisor y se la traspasa, al exportador. ¿La documentación? Sí, bueno, con la apertura del crédito. No hay feedback de que el cliente lo hace, o sea, de que el cliente del banco avisador, en este caso el exportador, diga sí, pero, o aquí debe haber ciertas modificaciones. Sí. ¿Todo eso ya está cerrado o se no. trata de un borrador? No, eso es en firme, borrador no hay. Quiero decir, nosotros normalmente como trabajamos es que antes de emitir ese crédito en firme facilitamos un borrador, se lo damos a nuestro cliente. Estoy hablando de la parte importadora, como emisores de esos créditos, ¿no? Se lo damos a nuestro cliente. El cliente se lo envía al proveedor, lo chequean y si todo está ok, lo lanzamos. Aún así, una vez lanzado y ya el banco se lo ha avisado, el proveedor puede decir, ostras, pues no llego a la fecha de embarque que me has puesto, por lo que sea, se me ha retrasado la producción y no llego. Esto necesitamos modificarlo. Entonces, siempre se puede modificar. Se solicita la modificación de los términos originales, se emite la modificación y sustituye a lo que originalmente se haya emitido. Siempre bajo acuerdo de las partes. Sí. Y esa modificación, porque lo que nosotros nos encontramos es que hay ciertos países en los que los bancos no emiten estos borradores por motivos X. ¿Tú eres import o export? Ahora hablo sobre todo de export. Ajá. Somos los dos, pero realmente lo que más problemas tengo es cuando exporto. Sí. En ciertos países los bancos no les gusta facilitar un borrador, sí. Por lo tanto a mí me entra directamente el crédito. Y ese documento en firme muchas veces tiene pequeños detalles que hacen que es imposible. Por ejemplo, quieren que metamos 2 o 3 líneas en ciertos sitios sí. documentales, sí. pero ciertos sistemas de la aduana, por ejemplo, no tienen esos caracteres. Son cosas, digamos, estúpidas, porque no sabemos de antemano, pero eso después, al fin de todo, origina discrepancia. Un sobrecoste que no sí. tiene previsto en muchos menos. Sí. Entonces, claro, nosotros tenemos que luchar contra ese sobrecoste que estamos viendo a diario, pero como nos llegan en firme de según qué bancos, queremos buscar una forma para dar ese feedback y decir, hay que modificarlo por motivos técnicos, por motivos lo que sea, no se puede hacer. Pero cuando tú recibes el crédito y tú revisas, tú puedes decir no estoy de acuerdo en esto y decirle a tu comprador, dile a tu banco que modifique estos términos. Otra cosa es que el banco te haga caso o no te... O sea, tú podrías hacer 2 cosas. Hacer esto, y lo suyo sería que lo modificaran, sobre todo si no son cosas que afectan al riesgo. No afectan en nada, son tecnicismos claro, documentales. Lo suyo sería que te lo modificaran. Pero igual son países, bueno, pues que dilatan mucho sacar las operaciones y a lo mejor a ti tú tienes premura porque tienes que embarcar. Vale. Otra opción es que cualquier gasto que origine esa discrepancia sea a cargo de ellos, porque
O sea, pero esto ya lo tienes que negociar tú Con el comprador. bilateralmente. O sea, ya ahí tu banco poco puede hacer. Esto tiene que ser un acuerdo que tú llegues, oye, si tu banco no me va a hacer modificaciones cuando hay términos que yo no voy a cumplir, técnicos como tú dices, cualquier coste lo tienes que soportar tú. Lo que te pasa también es que en la medida que no cumples, no tienes asegurada la garantía. Entonces ahí te mueves un poco. Siempre lo suyo es que las modificaciones se ejecuten, o sea, se efectúen, para que a ti te dé seguridad, porque si no, ¿para qué has usado tú el crédito documentario? Pero si es un esos países son la única forma de trabajo que hay. Vale, entonces si es, digamos, lo has usado más, si lo has usado más por necesidad del otro y tú no tienes demasiada suspicacia sobre el tema de la garantía, intenta repercutirle las comisiones al otro. ¿Por ahí había alguna mano levantada? ¿Para alargar? Para ganar tiempo en la negociación, para ganar poder de negociación. Ah, para ganar. Para ganar tiempo. Ajá. Es uno de los inconvenientes, creo yo, que tiene el crédito documentario. Muchas veces, por ejemplo, según el plazo que tienes para la entrega de la mercancía, pero muchas veces está forzado por la parte que tiene poder de negociación. Igual el comprador, el que es el comprador, tiene el poder de negociación. Bueno, me gusta que me hagas ese comentario porque es un poco la visión como cliente. Los bancos en ese sentido no tenemos, o sea, no usamos como instrumento de negociación indudablemente. Claro, nosotros de hecho, ya. Nosotros de hecho tenemos una limitación de plazos para comunicar que hay discrepancias. O sea, nosotros hay unas reglas al respecto que las edita la Cámara de Comercio y a las que nos acogemos todos los que trabajamos con créditos documentarios, pero sí puede ser esta visión que tú me dices de que por fuera del crédito se esté utilizando como un arma de negociación, ¿no? Las reglas que comentas, que son, por ejemplo, de cómo se rellena el crédito documentario y demás, entonces, las compras están rajatablas. Yo, por ejemplo, he vivido la experiencia con comercio con IRA. Ajá. Es en una empresa en la que estaba dentro del departamento de formación. Y llevas con un crédito documentario igual. En la mesa, ya. Era por nuestro banco, en este caso. Evidentemente, el que vendía la mercancía, con su banco negociaba Claro. por abajo diciendo tienes que obtener de esta manera el crédito documentario y de tal manera porque a mí lo que me interesa es Tener la sartén por el mango. Ya te entiendo. a nosotros que no teníamos poder de negociación. Ya. Entonces, eso yo creo que es lo más, el mayor riesgo que tiene el crédito. Bueno, de todas formas tampoco salvarías ese riesgo utilizando otro instrumento. Luego o sea, lo que me cuenta está muy bien, sobre todo porque me hace ver una parte que yo no trabajo, pero No te garantiza el cobro. claro, efectivamente, tú trabajas con una remesa y te puede pasar 3/4 de lo mismo. Y además no tienes garantizado el cobro. Entonces, bueno, lo que añade, quiero decir que la picaresca siempre va a existir. Sí, pero que se da más en las objeciones, muchas veces que algo esté, por ejemplo, una letra que no necesita o lo que sea, que dicen, no, modifícalo. Hay casos que están... Bueno, esto también es querer ser un poco, buscarle las cosquillas, porque el tema tipográfico, por ejemplo, sí que está salvado por la norma, que no se deben considerar. Es decir, No, el tema tipográfico es una manera de rellenar o decir de una manera determinada cómo se dice la mercancía o el incoterm. ya. El incoterm tiene riesgos en todas las formas. Vale. ¿Continuamos?
El banco confirmador no lo he puesto todavía porque no hemos llegado digamos, a la doble garantía, ¿vale? Cosas imprescindibles que tenemos que facilitar para construir un crédito documentario. Los documentos. O sea, es fundamental que el cliente que le pida a un banco que emita el crédito sepa darle el detalle de los documentos que le hacen falta para poder despachar la mercancía. Las fechas. Trabajamos con una fecha de la expiry date, que es la fecha de validez o fecha, digamos, en que el banco está dispuesto a recibir la documentación a través de la cual se va a ejecutar el crédito documentario. Normalmente, normalmente no siempre se tiene que acompañar de un lugar de presentación, es decir, el crédito va a vencer en tal fecha, en tal sitio. ¿Dónde va a ser el último sitio donde estamos dispuestos a que la documentación llegue y se ejecute el crédito? La última fecha de embarque o carga de la mercancía también es importante que se facilite. Los plazos para pago y para presentación de documentos. Para pago, como decíamos antes, podemos movernos en créditos que sean pagaderos a la entrega de documentos, son créditos a la vista, o créditos por pago diferido, pago aplazado. Eso siempre depende de los acuerdos que se haya llegado entre las partes. El plazo para presentación de documentos sería el número de días que dista entre que la mercancía carga y tiene que estar en el lugar que hemos determinado en la fecha determinada. Es decir, que quien recibe esa mercancía, o sea, es importante establecer ese plazo para que quien recibe, el banco que recibe la documentación, no se la quede en un cajón y eso se duerma en el sueño de los justos, sino que sea diligente, lo prepare y lo envíe al banco del importador. ¿Vale? Las tolerancias ya hemos hablado antes, tenemos que determinar si se permiten o no se permiten, esto va a ir en función del tipo de mercancía que estemos transaccionando, y el Incoterm, que también es importante determinarlo, y en función del Incoterm también vamos a ver qué tipo de documentación vamos a requerir. Ya sabéis que, por ejemplo, el tema de seguro, pues depende del Incoterm, si te dicen que es un CIF y no te han detallado en los documentos que pidas el seguro, pues oye, dale un toque al cliente, oye, es importante porque estás comprando bajo condiciones CIF, es importante que te aporten el seguro, ¿no? Porque además lo estás pagando indudablemente en la compra CIF. Las discrepancias. Bueno, este es un punto, lo que tú decías. Discrepancias son todos aquellos documentos que no vienen acorde a lo requerido o que no vienen en los plazos que se ha estipulado que se reciban, tanto de presentación de esa documentación como plazos de embarque. Las fundamentales que nos encontramos, o sea, como aquí dice, es un cumplimiento del condicionado. Nos encontramos con las relativas a fechas y plazos, es decir, documentos que se presentan con un crédito que ya está vencido, una fecha de presentación excedida, es decir, que esos días que habíamos estipulado que debían como máximo tardar los documentos en llegar al banco que va a ejecutar, donde se va a ejecutar la garantía, pues se ha sobrepasado. Los embarques fuera de fecha también son muy habituales. En cuanto a documentos, pues documentos que se hayan requerido y no se han presentado, o documentos no emitidos conforme a lo exigido. Y en cuanto a otras exigencias, pues podemos encontrarnos con Incoterm incorrectos, con lugares de carga y descarga de la mercancía no pactados, tolerancias excedidas. Entonces, ante todo esto, vamos a ir primero aquí. Ante todo esto, el banco que ha emitido esa garantía tiene que pronunciarse al respecto. Lo normal va a ser que notifique a la parte de la que ha recibido la documentación que no es conforme al condicionado, para que inmediatamente le avise al vendedor de la mercancía, oye, pues tu banco, o sea, el banco garante nos está diciendo que la documentación no es conforme. A la vez, paralelamente, tiene que informar a su cliente, al importador, de que la documentación no se ha recibido conforme, y en última instancia será el
el comprador de la mercancía el que nos tendrá que decir si está dispuesto a salvar esas discrepancias o no, en función de, bueno, de la necesidad que tenga de hacerse con esa mercancía. Lo que sí es cierto es que una vez que un banco emisor de la garantía encuentra discrepancias en la presentación de documentos, está retirando inmediatamente su garantía. Es decir, por eso te decía a ti, claro, si tú mandas la documentación no conforme, incluso aunque el otro se haga cargo de los gastos, pero tú en ese momento te quedas con el culo al aire. Entonces, esto es complicado. Siempre estás en manos de que finalmente el otro quiera decir, bueno, venga, lo doy por bueno porque... Y ahí está la parte que tú dices. Vale, lo doy por bueno, pero me voy a esperar una mijita porque resulta que todavía no llega al puerto, el barco a puerto. Claro, efectivamente, o esto no te ha retrasado en el embarque, pues en vez de pagarte 10.000 te voy a pagar 9.500. Claro, ahí es un arma con la que se pueden empezar a hacer tiras y aflojas, ¿no? Claro. Hay discrepancias que son subsanables y otras no son subsanables. Por ejemplo, una discrepancia subsanable es que una factura no venga emitida de acuerdo con lo pedido. Bueno, pues siempre se puede volver a hacer una factura nueva, ¿no? Pero si lo que ha pasado es que ha embarcado fuera de fecha, evidentemente el documento de embarque muestra una realidad de un embarque, eso no se puede cambiar. Entonces, siempre será a criterio del comprador el que dirá, bueno, pues, aunque esto haya venido de esta manera, a mí al final me interesa hacerme con la mercancía y por lo tanto yo voy a aceptar estas discrepancias, ¿no? O la voy a aceptar por menos, o sea, si me rebajas el importe, en fin. Y nosotros como banco garante, en el momento que el cliente, nuestro cliente, el importador, esté dando el visto bueno y aceptando esos documentos, lo normal va a ser que nosotros también lo aceptemos. O sea, tendría que ser un caso de que, bueno, en ese intervalo desde que emitimos el crédito hasta la presentación de documentos, hemos visto que la empresa ha podido pasar una situación delicada, pero lo normal es que si el cliente comprador acepta, el banco garante también lo acepte. Por lo tanto, se restablece la garantía, bien para pagar en ese momento o bien para pagar en el plazo que se haya acordado pagar, ¿no? Pero siempre tiene que pasar el filtro, documentos discrepantes tienen que pasar el filtro del comprador, que es el que sabe si esa documentación, aun siendo discrepante, le va a valer o no le va a valer. Vamos a ir para atrás porque nos hemos saltado esta diapositiva de gestión sin discrepancia. Bueno, esto, como os podéis imaginar, si la documentación está FETEN con todo lo que se ha pedido, aquí mi cliente puede decir que la quiere o que no la quiere, pero yo como banco garante tengo que pagar. O sea, el marrón ya lo tengo yo, porque puedo tener dificultad para cobrar esa operación, que esto precisamente es lo que quería liberarse la parte vendedora. O sea, yo le tengo que pagar y por tanto yo tengo los documentos. Si mi cliente me paga, yo se los voy a entregar, y si no me paga, pues yo tengo los documentos y ya veré lo que hago con la mercancía.